Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de América es Noticia en nuestra emisión número 735. Una emisión que particularmente viene cargada de muchísima información porque hoy haremos todo el esfuerzo para poder cubrir 5 países de nuestro continente. Cuando pues no nos dé tiempo, nos dedicamos a los que podamos explorar, abordar el día de hoy y por supuesto, como siempre, quedará pendiente para una próxima emisión. Así que les invito a incorporarse con nosotros. Apóyenme compartiendo el programa con sus familiares y amigos, con los grupos también que hacen vida y también compartiendo su opinión en torno a la temática que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y el hecho es que en América en general, pues se han venido viviendo, digamos, nosotros hemos retratado los principales escándalos de presidentes de toda nuestra América, sobre todo América Latina. Sin embargo, hemos venido haciéndole seguimiento a lo que ocurre en los Estados Unidos. Donald Trump ha sido, ustedes lo saben, caracterizado como uno de los hombres más disruptivos en términos políticos, en términos de su discurso, en términos de su accionar. Pero, pues una cosa es ser disruptivo y otra cosa es estar, acompañado por individuos que lejos de alguna manera mejorar su imagen, terminan perjudicándola. Y quiero hacer una salvedad en este particular. Las cosas en Estados Unidos, sobre todo a Donald Trump, se le han puesto tan complicadas que incluso hay analistas que afirman que probablemente podría ocurrir el escenario en el que Donald Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos, no termine los 4 años de mandato. Esto, por supuesto, entra dentro del plano de las especulaciones, tienen que darse una serie de elementos como para que esto ocurra, pero bueno, vamos a transitar, si se quiere, en lo que ha ocurrido en esta última semana como para explicar con detenimiento cuáles son las razones por las cuales presentamos a Donald Trump en el centro del huracán en los Estados Unidos el día de hoy. A ver, lo primero es que sin duda alguna el 21 de agosto fue un día negro para Donald Trump. 2 de sus principales asesores escucharon con apenas, según lo que indica la noticia o los informativos, 5 minutos de diferencia escucharon la condena en términos de culpabilidad, no en términos de tiempo. Todavía hay otros procesos que se deben llevar adelante para llegar a una sentencia lo suficientemente firme. Pero mientras tanto, lo que sí es cierto es que han sido declarados culpables 2 de sus más cercanos colaboradores. No es la primera vez, insisto. Hay que reconocer, Donald Trump ha sido polémico incluso antes de llegar a la presidencia. Insisto, les invito a ustedes a compartir sus comentarios y opiniones en torno a la temática de hoy. Ahora, ¿qué ocurre? Pues su mandato, tal como se los he comentado, está asignado por estos, digamos, escándalos. Incluso antes de ser electo, recordemos qué fue lo que significó el tema de la trama rusa para intervenir de alguna manera o interferir en las elecciones que se llevaron a cabo hace ya un par de años, en el 8 de noviembre del 2016. Incluso cuando era candidato, competía contra la candidata demócrata Hillary Clinton en uno de los debates, el último. Particularmente Hillary Clinton fue muy directa en torno a lo que había significado aquella ingrata declaración de Donald Trump cuando le pedía a los hackers rusos que siguieran investigando y consiguiendo información para publicarla, por supuesto información en torno a aquellos emails que le pertenecían a Hillary Clinton cuando fue secretaria de Estado y que utilizó un servidor que no era el oficial. Bueno, el hecho es que, por supuesto, llega el 20 de enero del 2017 Donald Trump a la Casa Blanca y pues algunos decían, hasta ahora lo único que va a explotar va a ser el escándalo, o digamos que se va a mantener en la palestra, va a ser el escándalo de Rusia, pero no termina allí, la cosa pica y se extiende. Vamos a ver.
Antes de hablar específicamente del escándalo y a ver qué opinan ustedes, sobre todo aquellos hispanos que se encuentran en los Estados Unidos, ¿cómo han sentido la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos? ¿Cuál es su opinión al respecto? Y también sobre estos escándalos que vamos a estar hablando. Lo primero, quise ser justo en términos de cuál ha sido el desempeño de Donald Trump, no solamente presentar los escándalos, sino también presentar su gestión. Donald Trump pareciera que tuviese, no sé, 4, 5, 6 años en el poder, pero solo tiene poco más de un año. Él tomó posesión el 20 de enero del 2017. Bueno, pues con ese poco más de un año, hay elementos importantes que hay que destacar. El primero es que el Producto Interno Bruto o el PIB de los Estados Unidos creció a 2.5% en el 2017, dando un salto respecto al año anterior, al 2016, cuando el crecimiento solo estuvo en 1.6%. Ustedes recordarán la columna vertebral de la campaña de Trump y de la presidencia de Trump tiene que ver justamente con el desarrollo económico, con rescatar la economía, una economía que venía ya creciendo de manera importante después de presentar la crisis, la peor crisis económica, la burbuja internacional del 2008, toma posesión Barack Obama y poco a poco comienza a crecer la economía en los Estados Unidos. Esa es una realidad que no se puede ocultar. Sin embargo, termina Obama la presidencia para el 2016, en todo caso a enero del 2017, y los indicadores del PIB para el 2016, el resultado, 1.6% del crecimiento. Un número que para cualquier país promedio de nuestra América podría ser positivo, pero no, porque la inflación en los Estados Unidos se mantiene en 2.1%. Entonces tú tienes que sacar pues tus reglas económicas para entender que tiene que pasar ese crecimiento. En el crecimiento trimestral para el 2018, el primer trimestre ya se calcula en 4% del PIB. Es decir, en efecto, las políticas económicas de Donald Trump están generando resultados palpables, tangibles en torno al desarrollo del país. Esto como un primer elemento. Voy a acomodar la cámara que tengo por acá. El segundo elemento, les decía, el tema de la inflación. En todo caso se mantuvo, no aumentó, no disminuyó, se mantuvo en el 2.1%. También en el 2017, escuchen bien este dato que es bien interesante. Además, en el 2017 se alcanzó el nivel de desempleo más bajo de la historia de los Estados Unidos. De toda la historia de Estados Unidos, en el 2017 el nivel de desempleo más bajo. ¿En cuánto se calculó? Se calculó en 2.7%. Afectando dentro de las poblaciones más vulnerables, por cierto, la nuestra, la latinoamericana. Sin embargo, pues el que haya descendido el desempleo en los Estados Unidos también es otro claro indicador que las políticas en términos económicos están generando unos resultados concretos que usted puede criticar la forma, la manera, pero resulta que en términos estadísticos, en términos objetivos, pues allí están los resultados. También un tema que en todo caso podría preocupar, sobre todo a aquellos que votaron por Trump, tiene que ver con el déficit fiscal. Ahora, ¿por qué comento el tema del déficit fiscal? Sencillo, porque Donald Trump había prometido disminuir el déficit fiscal. Entendamos que cada vez que Estados Unidos ha entrado en recesión o en periodos en los que el crecimiento es menor al esperado, una de las maneras para incentivar ese crecimiento, para empujarlo, ha sido justamente el aumentar el déficit fiscal. Aumento el gasto público y a través del aumento del gasto público suelto dinero, pero no inorgánico como ocurre en otros países como en América Latina. No, estoy soltando un dinero, estoy endeudándome como Estado, pero ese dinero lo voy a colocar, lo voy a invertir en, por ejemplo, infraestructura, carreteras, hospitales, aeropuertos, entre otros. Esa es una manera de generar trabajo, de generar empleo y como consecuencia de esa generación de empleo hay mayor producción y la economía continúa creciendo. Ese fue uno de los pilares fundamentales de los gobiernos, ambos gobiernos de Barack Obama. Recordemos que manejó las riendas del país durante 2 periodos presidenciales. Tuvo que ver con el gasto público. Ahora bien, el hecho es que el gasto fiscal, el déficit fiscal
En el caso de Trump, en el 2017 aumentó un 14%, y esta en todo caso sería la primera bandera roja de cara a lo que había prometido en su oportunidad. Y al menos en este punto nosotros tenemos que detenernos y decir, hey, pues hasta ahora, obvio, es el primer año y obvio entendemos cuando un gobierno plantea una estrategia económica a través del déficit fiscal, pues, pero más allá de ello, hay una promesa que priva, que es la que tuvo que ver con la reducción significativa del déficit fiscal. Bueno, digamos esto para hablar de los puntos positivos. No solamente nos podemos quedar con las percepciones, ni con lo que sentimos, ni con lo que nos representa la figura de Donald Trump. Así que es importante tener eso a mano, tanto así que el propio Trump, y lo tengo un poco más adelante, él hablaba de una cacería de brujas. Él dice que los mercados se hundirían en el caso de llegar a un juicio político. Vamos a hablar de eso en unos minutos, pero quiero incorporar los comentarios de todos ustedes. Gracias por estar conectándose con nosotros. Les invito, no importa que estén o no en los Estados Unidos, todos tienen la posibilidad de opinar, sea cual sea su opinión. A ver, Alexandre Sandao nos envía un abrazo, buenas noches, nos dice desde Brasil. Qué bueno que estás conectado, Alexandre, gracias por estar con nosotros. Isabel Aguiar dice, hola, saludos desde Maracay, Aragua, Venezuela, con problemas de conexión, pero al fin oyéndote. Gracias, Isabel, encantado como siempre también de tenerte en casa. Por ahí Alejandro Avendaño nos dice, Dios libre, Trump es el único que tiene pantalones para sacar a los nazis. En Estados Unidos sí funciona la justicia y la independencia de poderes. Y fíjense qué interesante, Alejandro Avendaño se conecta desde Venezuela. Y un venezolano que está allá está percibiendo lo que ocurre en efecto en Estados Unidos. No es que estemos hablando de un sistema blindado, tiene muchísimas fallas, pero vamos a ver a través de este recorrido informativo cómo la institucionalidad en los Estados Unidos tiene un peso específico que va muchísimo más allá de lo que pueda representar un funcionario de turno. Y ese es un elemento que hay que destacar de cara a cómo reconstruimos nuestros sistemas democráticos, nuestros sistemas institucionales en todo el continente americano. Judith Carmona también con nosotros, nos dice, Ana nos saluda desde Toronto, bienvenida Ana. Arsenia Prieto nos dice, ojalá que no sea así porque desde que Trump comenzó no lo han dejado tranquilo. Yo tengo fe en él, además no nos olvidemos que Clinton también tuvo problemas con mujeres. Pienso que esa gente no son de fiar, uno de ellos trabajó con los demócratas, así que yo creo que sale de esta porque es muy honrado y ha hecho mucho y seguirá con el favor de Dios y saben que Obama fue a Cuba y nunca hizo nada por nosotros, nos los comenta nuestra querida Arsenia Prieto, Carlos Rusconi con nosotros, Violeta Guerrero nos saluda, Ana Jiménez también dice saludos a tu audiencia desde aquí, sí, te sigo tu trabajo por Venezuela, todos unidos conquistaremos pronto la victoria. Gracias Ana, bienvenida a tu casa. Por ahí nos dice Arsenia, además Trump está uniendo al mundo y creo que pues él no tiene la culpa de que esos sean corruptos. Además el juicio de uno de ellos comenzó antes de ser presidente. Arsenia, sí, pero voy a presentar cuáles son las razones por las cuales Trump está en aprietos. Las cosas a veces no hay que verlas ni muy blancas ni muy negras. A veces hay que llegar a los intermedios. Por eso es que han notado cómo incluimos, mi equipo y yo, incluimos las notas que tienen que ver justamente con lo que tiene que ver con desarrollo económico, con lo que prometió y cumplió. Eso es importante destacarlo para que cada quien pueda sacar sus conclusiones, pero tampoco es que estamos hablando de la Inmaculada Concepción. Vamos a destacar porque digo esto en unos minutos. Por ahí Genian Amaré, Alejandro, Arsenia dice, no sé ni dónde estoy ni dónde están. Estamos hablando de Estados Unidos. También nuestra querida Lina dice, llego tarde, pero ahí estoy. Ahora hablemos entonces en concreto de los escándalos. Hay dos figuras clave en todo esta trama que se vive en los Estados Unidos. La primera figura es Paul Manafort. No sé si a todos les suena, si conocen este personaje, pero yo se los voy a describir. Fue uno de los ex asesores. Fue uno de los asesores de Donald Trump de mayor confianza. Tanto así que fue su jefe de campaña. No estamos hablando de cualquier perfil. En el caso de Manafort, además, es la pieza clave, y escúchenlo bien, en la investigación
del fiscal Mueller comenzamos a destacar nombres en los Estados Unidos sobre la trama rusa. La independencia de poderes se ha vivido acá, en la práctica, en un año de una manera que nunca antes se hubiese imaginado la gente. Donald Trump prohibió la entrada de ciudadanos de 8 países, 3 tribunales, unos estatales, otros federales, emitieron órdenes para tumbar esa orden ejecutiva de Donald Trump casi inmediatamente. Donald Trump eliminó del DACA, que es el programa de acción diferida para los niños llegados o los adultos que llegaron en la infancia sin documentos. También tribunales de Estados Unidos levantaron su voz, generaron sentencias y esto también se ha detenido. También hablar del muro de México, hablar de cuándo ha ocurrido cosas como la modificación del sistema de salud en los Estados Unidos. Ni siquiera se han puesto de acuerdo los del Partido Republicano, que es a donde él pertenece, y esto nos da una clara imagen de cómo funciona la justicia en los Estados Unidos. Es verdad, hay lobbies, es verdad, hay corrupción. Sin embargo, a pesar de los lobbies y de la corrupción, la institucionalidad tiene una fuerza y un peso específico interesantísimo para evaluar. Entonces, el fiscal Mueller, que ha estado sonando mucho en los últimos, que será año y medio, un poco más, y lo que falta, porque esto no va a terminar acá, pues en definitiva es quien lleva adelante la investigación de la trama rusa, y justamente el jefe o el que fue jefe de campaña y ex asesor de Trump, Paul Manafort, es la pieza clave de cara a esta situación, tanto así que se le acusa, entre otras cosas, de traición a los Estados Unidos, algo que ha sido desestimado. Sin embargo, se mantiene en juicio de cara al menos a lo que ha significado su participación en la trama rusa. El hecho es que el 21 de agosto, es decir, esta misma semana, fue condenado por 8 cargos de fraude fiscal por esconder información de cuentas internacionales, otro elemento importante, y también por fraude bancario. Y aún así, siendo condenado, falta la sentencia, pues tendremos que esperar a ver qué ocurre con la investigación del fiscal Mueller en torno a la trama rusa. ¿Pudiera tener otro cargo? Pues sí, muy probablemente pueda tenerlo. Ahora, Michael Cohen es el segundo personaje que tiene, de alguna manera, yo creo que es el que más tiene preocupado a Donald Trump, aunque él no lo diga, pues es el principal responsable, o podría ser potencialmente el principal responsable para que Trump llegue a un juicio político en el Senado. ¿Por qué? Bueno, Michael Cohen, abogado, además fue representante legal de Donald Trump por muchos años, por cierto, es la clave. Y es la clave porque además, bajo juramento, ha dicho una serie de elementos que podrían, en definitiva, ponerle las cosas bien complicadas a Trump. ¿Cuáles son? Lo primero es que el propio Cohen se declara culpable e implica de manera directa a Donald Trump. ¿En qué lo implica? Voy a leerles, si me lo permiten, una serie de elementos que están contemplados en la propia declaración de Cohen. No es que lo voy a parafrasear, aquí está de manera directa. Lo primero, dijo, hoy se presentó y atestiguó bajo juramento que Donald Trump, dice Cohen, le ordenó cometer un delito a través del pago a 2 mujeres con el propósito principal de influir en una elección, dijo Lanny Davis en un comunicado. También Cohen le autorizó a decir que bajo ninguna circunstancia aceptaría un indulto del señor Trump, quien utiliza el poder del indulto en una forma en que ningún presidente de la historia de los Estados Unidos lo ha utilizado, para eliminar la culpa de personas que han cometido crímenes solo porque son sus compinches políticos. Continúo y ya incorporo sus comentarios, sin duda. Cohen también confesó en el tribunal que acordó, y escuchen bien este punto es el más delicado de todos, además porque está la evidencia de los pagos. Si solo quedara en un tema de declaratoria, pues uno pudiera tener sus dudas, pero los pagos, está la evidencia, ya voy a hablar de eso también. Bueno, Cohen confesó en el tribunal que acordó hacer pagos con el propósito principal, esto ya se los había comentado, influir en la elección, y el ex abogado de Trump está más que contento
en comunicarle al Consejo Especial todo lo que sabe, no solo sobre la obvia posibilidad de una conspiración para corromper el sistema de democracia en los Estados Unidos en la elección del 2016, sino también en su conocimiento sobre los crímenes del hacking de las computadoras y si Trump sabía o no antes de tiempo sobre el crimen o si incluso lo festejó. Es decir, cualquier cosa puede ocurrir en los próximos días, en los próximos meses. En el caso de que Michael Cohen esté diciendo la verdad y finalmente dé toda la información, pues las cosas se le vienen bien complicadas a Trump. Que esto signifique que pueda ser llevado a un juicio político y que quede sin habilidad, o sea, quede fuera de la Casa Blanca por orden del Senado, es algo que aún es improbable, que vemos bien difícil. Sin embargo, más allá de ello, lo que sí creemos que puede ocurrir y creemos que está muy cerca de ese propio juicio político, pero tienen que darse una serie de elementos. Continúo. El abogado Cohen dijo también que tiene información sobre los casos de irregularidad de la Fundación Trump y también Cohen declaró bajo juramento que Donald Trump lo había dirigido para cometer un crimen. Y allí es donde viene el problema, porque aunque haya sido, asumiendo que sea así, que sea cierta la información de Michael Cohen, aun cuando esto fue, o pues esto ocurrió presuntamente antes de llegar a la Casa Blanca, es un delito que está allí y de ser comprobado culpable, pues tendrá que pagar las consecuencias de rigor. Por eso es que insisto, cuando Arsenia nos daba nos compartía su comentario, sí entendemos que en términos económicos, en términos de la lucha por las libertades en nuestro continente, es un gran aliado, pero también tenemos la obligación de presentar los elementos que tenemos en mano. Bien. Recordemos algo, esto tiene antecedentes. El primero tuvo que ver con Dino Zahudin, un ex reportero norteamericano a quien se le pagó $30,000 para esconder, para no publicar una investigación en la cual revelaría que Donald Trump tuvo una relación con una mujer en 1980, imagínense, hace ya casi 40 años, una relación con una mujer fuera del matrimonio y concebió a un hijo. Luego, el gran escándalo ha sido, ha ocurrido en torno a la actriz de películas para adultos, Stormy Daniels. Michael Cohen, el propio abogado de Trump, le hizo firmar un acuerdo privado, un pacto personal, para que Stormy Daniels no diera ninguna información de su relación con Donald Trump. Y por ello recibió $130,000. Esto todo fue en secreto, obviamente. ¿Por qué en secreto? Porque se les pagó antes de la campaña presidencial para que no le afectara como candidato. Ahora les pregunto, ¿qué hubiese ocurrido de salir a la luz pública todo este tipo de escándalos en plena campaña presidencial? Ustedes pueden sacar las conclusiones a partir de una comparación, y fue justamente aquella en la que salieron a la luz pública los escándalos de los correos de Hillary Clinton. Si eso no hubiese salido a la luz pública, muy probablemente hoy Hillary Clinton sería la presidenta de los Estados Unidos. Entonces, Stormy Daniels recibió $130,000, pero luego interpuso una demanda, la misma actriz, para anular el pacto. Como consecuencia, los abogados de Trump exigieron una indemnización, y escuchen bien el valor, la cantidad de dinero de la que estamos hablando, una indemnización de $20 millones por haber roto el pacto y, por supuesto, por sacar a la luz pública el escándalo que hoy día le explota en la cara a Trump y a su campaña y a su equipo presidencial. Ahora, no solamente se quedó allí, también tenemos en términos de antecedentes, en el 2016, cuando estaba entrando en plena campaña, pues la exmodelo de Playboy, McBurr, espero que lo pronuncie bien, recibió también $150,000.
para el mismo propósito, no sacar a la luz pública el escándalo, haber tenido una relación con Donald Trump, apenas recién casado con Melania Trump. Y bueno, pues esto también se ocultó. Finalmente, como entre cielo y tierra todo se sabe, hoy día estamos retratando esta situación que vive Donald Trump. Entonces, ¿qué ocurre? Hay posibilidades de que Trump pueda entrar en un impeachment o en un juicio político muy al estilo de Dilma Rousseff para compararlo y tropicalizarlo. Es decir, el Senado lo lleva al juicio y finalmente decide si es culpable o no desde el punto de vista político. Luego tendrá que venir o luego o antes, porque es lo que está pidiendo el Senado, que antes venga una sentencia firme de un tribunal de los Estados Unidos como para poder ir a juicio político. Manafort, ya sabemos, no ha entrado y ya tiene un pie afuera. El propio Trump ha dicho que va a indultar, va a aplicar sus posibilidades y sus competencias como presidente. Y Manafort, bajo 8 cargos criminales, va a quedar fuera. Y aún todavía sigue la investigación del fiscal Mueller. En el caso de Cohen no hay nada que hacer, por eso que las cosas son bien complicadas. Cohen no va a aceptar un indulto. Y por supuesto Donald Trump no va a querer dárselo de ninguna manera. ¿Qué puede suceder? Entonces el juicio político desde el Senado también puede ser aprobado el impeachment, algo que todavía vemos muy improbable, pero igual lo traemos para acá. Por lo tanto, hoy más que nunca para Trump va a ser clave la victoria que pueda obtener en las elecciones de noviembre, las elecciones legislativas en noviembre, el Partido Republicano. En la medida en la que pues mantenga el control, de alguna manera esa posibilidad no se abrirá. El propio Trump asegura que los mercados, y cito textualmente, los mercados se hundirían si se le abre un juicio político a Donald Trump. También calificó como cacería de brujas lo que ocurre con Manafort. No se refiere a Michael Cohen, solamente a Manafort. Y así las cosas, pues aún continuamos haciéndole seguimiento a este escándalo que ha enlodado a Donald Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa. Antes de eso voy a incorporar algunos comentarios. No quiero dejarlos por fuera. Me dan un segundito para continuar un poco más abajo. Por ahí nos dice: tengo taquicardia, totalmente de acuerdo con la opinión general, refiriéndose por supuesto a Donald Trump. A ver un poco más abajo, pero recuerda, hermanos, nos dice Alejandro, Trump no es republicano, ser presidente por los republicanos fue solo circunstancial. Beatriz Wasserman nos reporta que ya volvió la señal. Mónica Salazar dice: la investigación de la trama rusa y la declaración de Cohen llevaría a juicio político a Donald Trump. Arsena también dice que cree que lo pueden culpar porque Clinton la tenía en la Casa Blanca, por supuesto refiriéndose a Mónica Lewinsky, fue juzgado y no lo sacaron. Por eso yo no lo creo. Los demócratas y los periodistas no lo han dejado tranquilo. Espero que no pase por España, que sacaron a Rajoy y vean a España, que van por el camino de Venezuela. Ernesto Bates con nosotros también, como siempre, dice: la realidad es que Trump tiene rabo de paja. Por donde se le mire es una realidad, aunque sus números sean muy buenos en términos económicos y desarrollo en el país. Elena dice: mi opinión es que ya es hora de dejar de hablar de Obama. Hace un año que el hombre dejó la Casa Blanca y sus detractores no pierden la ocasión para criticarlo. Ya fue, Obama no está más. Es hora de revertir el presente, que es bastante tétrico teniendo en cuenta la confusa política que el nuevo presidente está llevando a cabo. No solo miente mucho, sino que también cada vez que tuitea puede cambiar sus criterios con respecto a lo que se le ocurre. Hasta ahora solo han amagado con respecto a Venezuela. Ya era hora de que hubiera dejado de comprarle petróleo, por ejemplo. Es corrupto, solo que no roba porque no lo necesita. Ya claro, el pleno bloqueo americano comerciaba con Cuba, algo que era penado por la ley de los Estados Unidos en aquellos momentos. Respeto las opiniones contrarias, pero de ninguna manera las comparto, nos lo dice Elena Madán. Arsena Prieto nos comenta: la señora Clinton, gracias a que no ganó porque esa sí era peligrosa, amigos, fe en eso que está pasando en los Estados Unidos es cosa de los comunistas. Yo sé que la verdad saldrá a la luz. Bueno, pues eso es lo que esperamos todos, que la verdad salga a la luz. Al regreso, hablando de verdades, no se vayan porque ahora es que tenemos programa. Vamos a arrancar con un video, aquellos que nos escuchan con un audio, por supuesto, de Uribe, Álvaro Uribe. ¿Y por qué? Bueno, pues Álvaro Uribe ha respondido
con muchísima fuerza a la FARC. Comenzó el enfrentamiento, el tan esperado enfrentamiento, y me disculpan que sea tan vehemente en este caso, entre la FARC y las fuerzas democráticas en Colombia. Tenemos el audio Uribe, vamos a arrancar por allí y luego sacamos nuestras conclusiones, nos vamos a Argentina. Argentina está que arde también. Ignacio Frenhagen nos ha compartido una serie de materiales para conocer con más detalle lo que ocurre y finalmente cerraremos con Venezuela siempre que el tiempo nos lo permita. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 735.